Durante casi una década, España estuvo buscando a una de sus fugitivas más peligrosas. Y lo más inquietante de todo es que no se trataba de una narcotraficante clásica, ni de alguien escondida en una selva lejana, ni de una criminal viviendo al margen de la sociedad. Era una exabogada, conocida, respetada durante años en Galicia, que había pasado de los juzgados a la clandestinidad más absoluta. Mientras su rostro circulaba en los listados de Europol como una de las personas más buscadas del continente, ella llevaba una vida discreta, casi invisible, como si nada ocurriera, hasta que un detalle mínimo, casi insignificante, terminó por delatarla. Hoy te voy a contar la historia completa de Tania Varela, la mujer que durante años fue la única española entre los fugitivos más buscados de Europa. Quédate hasta el final, porque este caso demuestra hasta qué punto el narcotráfico puede infiltrarse donde menos lo esperas. Cuando se habla del narcotráfico en España, mucha gente piensa automáticamente en mafias extranjeras, carteles sudamericanos o redes que operan lejos de nuestras fronteras. Pero la realidad es muy distinta. Desde finales del siglo XX, España ha tenido sus propios clanes, sus propios capos y sus propias rutas perfectamente organizadas. Galicia, y en especial la Ría de Arousa, se convirtió en un punto clave por una razón sencilla. Una costa enorme, compleja, llena de entradas naturales, ideal para mover mercancía sin levantar sospechas. En ese escenario, crecieron figuras que hoy forman parte de la historia criminal del país. Uno de esos nombres es Laureano Ubiña, un hombre que comenzó en el contrabando de tabaco y terminó involucrado en operaciones mucho más grandes. Durante años se movió como un empresario más, con negocios, barcos, contactos y una influencia que iba mucho más allá de lo que se veía a simple vista. Era respetado por unos y temido por otros. Su estructura era sólida, organizada, con una logística capaz de mover cantidades enormes sin llamar la atención. Pero Ubiña no construyó su imperio solo. A su lado creció alguien que terminaría escribiendo su propia historia, David Pérez Lago, su hijo adoptivo. David llegó a su vida siendo apenas un niño, y fue criado en un entorno donde lo legal y lo ilegal convivían con absoluta naturalidad. Desde pequeño vio barcos, reuniones discretas, movimientos de mercancía y estrategias para esquivar a las autoridades. Con el tiempo dejó de ser el hijo de Ubiña para convertirse en un joven, con contactos propios, relaciones fuertes y una idea muy clara de cuál iba a ser su camino. En Galicia, eso significaba conocer el mar, las rutas, las lanchas rápidas y la parte más oscura del negocio. A finales de los años 90, su nombre ya aparecía vinculado a operaciones importantes. Sabía cómo funcionaba todo, porque lo había vivido desde dentro. Pero el narcotráfico no es solo gente descargando fardos en la costa. Detrás hay toda una estructura. Pilotos, testaferros, empresarios, contables, transportistas de dinero y también profesionales con estudios y una vida pública intachable. Personas que de cara a la sociedad parecen normales, pero que por dentro están conectadas a redes criminales. Y es justo ahí donde esta historia empieza a tomar una forma mucho más inquietante, porque en ese mundo, cuando David ya estaba entrando en operaciones cada vez más grandes, apareció una persona que cambiaría su vida y la suya propia para siempre. Alguien que, sin saberlo al principio, iniciaría un descenso del que no habría retorno. Esa persona era María Tania Varela Otero. Tania nació en enero de 1974 en Cambados, un municipio tranquilo de Pontevedra. Durante años, su vida fue todo lo contrario a lo que uno imaginaría al escuchar esta historia. Era buena estudiante, responsable, organizada. De esas personas que parecen tener el futuro resuelto. Estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y destacó por su disciplina y constancia. No era una estudiante brillante en el sentido mediático, pero sí trabajadora y comprometida. Su carrera profesional empezó ayudando a otros. En 2001 fue elegida para dirigir el primer centro municipal de atención a mujeres maltratadas de Galicia. Con apenas 20 y tantos años, se convirtió en la cara visible de un proyecto pionero. La prensa hablaba bien de ella.
En el pueblo la veían como una mujer con vocación y futuro. Aparecía en actos institucionales, daba entrevistas y representaba un servicio social clave. En 2004, decidió dar un paso más y abrir su propio despacho como abogada. Tenía clientes, contactos y una imagen impecable. Todo parecía ir bien, hasta que en 2005, David Pérez Lago entró por la puerta de su despacho. Aquella consulta, aparentemente rutinaria, terminó siendo el punto exacto en el que su vida se partió en dos. Pérez Lago no era un cliente cualquiera. Ya había estado implicado en la Operación Ocaso, donde se incautaron 15 toneladas de gachís. Aún así, seguía moviéndose en el ambiente. De aquella relación profesional, surgió primero una relación personal y después algo mucho más profundo. Poco a poco, Tania empezó a rodearse de personas vinculadas al narcotráfico, a moverse en círculos que jamás habían formado parte de su mundo. En 2006, Pérez Lago intentó introducir por la Costa da Morte 2 toneladas de cocaína, valoradas en unos 160 millones de euros. La operación salió mal. Fue detenido empapado, oliendo a gasoil y con 14.000 euros en efectivo. Y cuando él cayó, Tania cayó con él. Su imagen pública se desplomó. De dirigir un centro de ayuda, pasó a entrar en los juzgados con la capucha puesta y la mirada baja. Aquello impactó profundamente en Galicia. Tras salir de prisión, intentó recomponer su vida profesional. Inició una relación con otro abogado, Alfonso Díaz Moñux, vinculado también a casos de narcotráfico. Pero en 2008, mientras viajaban en coche por Madrid, unos encapuchados se acercaron y le dispararon 2 veces en la cabeza. Él murió en el acto, ella iba a su lado. Años después, alegaría amnesia. A partir de ese momento, su nombre quedó definitivamente ligado al narcotráfico. Según las investigaciones, Tania se convirtió en una pieza clave dentro de la organización. No transportaba droga, pero transmitía información, coordinaba contactos, avisaba de movimientos policiales y participaba en decisiones estratégicas. Además, su perfil como abogada fue clave para el blanqueo de capitales, moviendo dinero a través de terceros y actividades legales para darle apariencia de normalidad. Cuando en 2011 llegó la condena firme, Tania debía ingresar en prisión. Nunca lo hizo, simplemente desapareció. No volvió a presentarse ni siquiera cuando fue citada como testigo en el juicio por el asesinato de Díaz Moñux. Para entonces ya estaba claro, se había fugado. Durante años circularon teorías. Portugal, Suecia, Italia, Sudamérica. Nada cuajaba, hasta que su nombre terminó en las listas de Europol e Interpol. Era la única mujer entre los fugitivos más buscados de Europa. La caída llegó en 2018, tras una pista anónima en Sitges. Vivía con documentación falsa, llevaba una vida normal y paseaba con una niña por un parque. La policía la identificó, cotejó huellas y confirmó lo inevitable. Era Tania Varela. Había estado escondida en España todo ese tiempo. Su historia terminó en prisión, bajo vigilancia constante. Reservada, aislada, consciente de que su vida ya no volvería a ser la de antes. El caso de Tania Varela no es solo el de una abogada que se desvió del camino. Es el reflejo de cómo el narcotráfico puede infiltrarse en cualquier lugar, incluso en profesiones que deberían estar lejos de ese mundo. Demuestra que no hay un perfil único, que este negocio se alimenta del silencio, de la ambición y de las grietas del sistema. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo es posible que una de las fugitivas más buscadas de Europa viviera durante años en España sin ser detectada? ¿Fallos del sistema o protección silenciosa?